Vale, vamos directos al grano en esta explicación. Hoy vamos a desglosar un material que nos propone un cambio de paradigma verdaderamente brutal. ¿Y si las antiguas batallas espirituales y la sanidad familiar no fueran una cuestión de misticismo etéreo, sino de un sistema legal súper estricto? Es un enfoque de lo más meticuloso. El texto de origen nos invita literalmente a entrar en lo que parece un auténtico tribunal espiritual, con sus propias leyes, derechos y jurisdicciones. Vamos a ver cómo aplicar todos estos conceptos para resolver conflictos y traumas muy arraigados de una forma increíblemente práctica. Para arrancar, tenemos que hacernos esta gran pregunta. ¿Cómo construyen los textos antiguos un marco legal tan específico para enfrentar fuerzas espirituales invisibles? El material que estamos analizando hoy no habla de suerte ni de misticismo al azar, habla de leyes estrictas de causa y efecto, de derechos legales y tribunales usando pasajes como el Salmo 91 y Deuteronomio 28 casi como si fueran constituciones jurídicas modernas. Es un cambio de mentalidad fascinante, pasando de la simple devoción a ejercer una especie de abogacía espiritual. Y aquí tenemos nuestra hoja de ruta para hoy. 1. Fundamentos de la protección espiritual. 2. La amenaza del ocultismo. 3. Testimonios de transformación. 4. El poder de la santidad. Y por último, 5. El plan de sanidad familiar. Vamos a ello. Empezamos por la sección 1, Fundamentos de la protección espiritual, o cómo descifrar el Salmo 91 y Deuteronomio 28. Fijaos en esto, porque, según la fuente, la distinción entre las palabras habitar y morar es la llave maestra de todo el sistema. Habitar significa residir de manera permanente con Dios, y al echar raíces así se activa automáticamente esa protección continua, que es lo que define la palabra morar. Para que nos entendamos, imaginemos la diferencia que hay en el mundo real entre tener un simple visado de turista y conseguir la residencia permanente en un país. El visado te da ciertas ventajas por un tiempo limitado, sí, pero no te da todos los derechos constitucionales a largo plazo. Pues lo mismo pasa aquí. El marco legal espiritual exige esa residencia permanente para que la póliza de protección, por así decirlo, no pueda ser revocada en el tribunal. Y en base a Deuteronomio 28, el material nos detalla 7 pasos ineludibles para establecer la victoria. Lo interesante es que pasos como oír atentamente la voz de Dios o establecer la identidad no son simples consejos poéticos. ¿Qué va? Son requisitos previos en un contrato formal. El documento insiste en que la obediencia práctica es el detonante absoluto que activa la protección legal. Dejarse un paso sin cumplir es como dejar una cláusula del contrato sin firmar. Automáticamente abriríamos una brecha inmensa para la parte contraria. El texto subraya además lo que podríamos llamar la matemática de la derrota. Resulta que Deuteronomio promete que, bajo esta estricta cobertura legal, si los enemigos atacan por un solo camino, se verán obligados a huir por 7 caminos distintos. Pensemos en el peso de esto por un segundo. Ante la solidez de este marco legal, el caos del bando contrario no solo se frena, sino que se multiplica y se dispersa. El atacante pierde toda su cohesión al chocar contra un muro respaldado al 100% por la ley espiritual. Es un concepto brillante. Pasamos a la sección 2. La amenaza del ocultismo y los testimonios. Vamos a ver los casos reales de Ricardo y Pablo. El texto hace un análisis comparativo verdaderamente exhaustivo de estos dos exocultistas. Mapea con una precisión milimétrica cómo el trauma infantil y el odio profundo en ambos hombres crearon vulnerabilidades que el ocultismo supo explotar a la perfección. Es fundamental entender que las fuerzas oscuras no atacaron al azar, actuaron como un falso abogado, usando esas profundas heridas infantiles como brechas legales para ofrecerles una falsa compensación, poder y control sobre unas vidas destrozadas. Cuando el dolor dejó la puerta abierta, el ocultismo entró con un contrato engañoso, prometiendo protección a cambio de servidumbre total. La fuente traza aquí un contraste enorme entre el poder condicional de esas fuerzas oscuras y la autoridad absoluta de Dios. Y hay un relato asombroso para ilustrarlo. Resulta que cuando Ricardo estaba metido de lleno en la brujería, la mera presencia de su mujer en casa logró detener por completo un ritual oscuro que él intentaba hacer. Según el texto, la esposa poseía un don de Dios. El simple hecho de estar presente en la misma jurisdicción física anuló por completo la validez del ritual. Esto ilustra de maravilla que no es un concurso de fuerza bruta, es puramente una cuestión de quién tiene la autoridad legal superior en ese momento y lugar. Nos metemos en la sección 3, el poder de la santidad, o redefiniendo lo que significa ser apartado. El material desmonta explícitamente el viejo mito de que la santidad es sinónimo de llevar ropa anticuada o seguir dogmas tradicionales restrictivos. Aclara con total rotundidad que la verdadera santidad se basa en la integridad interna, en la pureza de corazón y en separarse para un propósito especial. Es literalmente una cuestión de jurisdicción. Estar en santidad significa salir por completo del terreno legal del adversario. Si no pisamos sus dominios, bajo sus reglas, no tiene absolutamente ningún derecho a reclamar o atacar.
Para mantener este escudo espiritual sin fisuras, la fuente esboza 3 pilares superprácticos. Es casi como auditar nuestra propia casa. Primero, santidad en el hablar, evitar que nuestras palabras sirvan como sentencias negativas contra la familia. Segundo, santidad en lo que vemos, vigilar que consumimos en pantallas porque, según argumenta el texto, puede actuar como un consentimiento tácito. Y tercero, santidad en las intenciones, examinar el motivo real de nuestras acciones. Es un enfoque de revisión interna súper proactivo para blindar el hogar frente a cualquier demanda externa. Llegamos a la sección 4, Plan de Sanidad Familiar, pasando de la disfunción a la bendición. Y aquí la fuente nos da 4 módulos distintos: diagnóstico y ruptura generacional, tribunal del perdón, restaurando la identidad y desactivando mentiras. Están meticulosamente diseñados para desmantelar el trauma y cortar cualquier dominio espiritual. Como vamos a ver ahora, la genialidad de esto radica en que no es solo un proceso terapéutico para aliviar el dolor, sino que es un verdadero proceso jurídico estructurado para cerrar casos que llevan abiertos y cobrando intereses desde hace generaciones. El primer módulo requiere dibujar un árbol genealógico detallado para detectar ciclos repetitivos de violencia o pobreza en la historia familiar, lo que el texto denomina iniquidad. Una vez identificados, el proceso exige ir más allá del simple reconocimiento. Exige firmar literalmente un decreto para romper esos lazos legalmente. Es exactamente como encontrar un contrato abusivo que firmó un bisabuelo y llevarlo ante un juez hoy mismo para revocarlo de forma definitiva, quitándole al pasado sus derechos sobre el presente. El segundo módulo es el Tribunal del Perdón y ofrece una perspectiva verdaderamente reveladora. Aborda el perdón no como una emoción pasajera, sino puramente como una decisión judicial vinculante. Por eso hay que cerrar activamente los casos contra otras personas o contra Dios, firmando un acta. Y luego viene el paso más visual: quemar físicamente una lista de deudores. Esta acción tiene el propósito de detener el tormento espiritual al arrebatarle cualquier derecho legal a la parte acusadora, demostrando de forma tangible que la deuda está saldada y el caso archivado para siempre. En el tercer módulo, la cosa da un giro profundamente emocional, pero manteniendo el mismo rigor legal. Implica restaurar la identidad escribiendo una carta a nuestro yo del pasado para sanar los 5 mayores momentos de rechazo de la infancia. El objetivo es consolidar un sentido de pertenencia irrompible. Esto subraya una regla de oro fundamental del texto: el rechazo humano, sin importar cuán doloroso sea, jamás tiene el peso legal suficiente para anular la aceptación divina. Es una forma metódica de reescribir la historia bajo una jurisdicción completamente superior. Por último, el cuarto módulo usa un fascinante cuadro de evidencias para desactivar de forma activa las mentiras catastróficas de la familia. El texto indica que hay que tachar físicamente estas mentiras con tinta roja. ¿Por qué roja? Porque representa la acción de anular y destruir evidencia falsa presentada en el tribunal. Luego, se sustituyen por promesas bíblicas tangibles. Esta táctica transfiere toda la narrativa familiar desde un historial de humillación y carencia hacia uno de honor y restitución legal. La explicación concluye su profundo marco legal recordando este versículo directo de Hebreos: «Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Leer este pasaje refuerza de forma tajante el mensaje definitivo del texto. La santidad y la búsqueda activa de la paz no son simples recomendaciones opcionales a las que aspirar. Dentro de este estricto sistema, son requisitos innegociables y jurídicamente obligatorios para mantener intacta la protección a largo plazo. Y esto nos deja con una profunda reflexión final sobre cómo el trauma psicológico, las creencias milenarias y la sanidad estructurada se cruzan en este material. Realmente transforma la manera de enfrentar las heridas familiares, tratándolas no solo como dolor emocional que gestionar, sino como un verdadero caso legal que exige ser auditado en los tribunales espirituales. Lo cual nos deja con una pregunta final súper provocativa. Si aplicáramos este nivel tan riguroso de auditoría legal a nuestro consumo diario o a nuestras conversaciones, ¿qué vulnerabilidades descubriríamos que han estado abiertas de par en par todo este tiempo en nuestras propias casas? Bueno, ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos en el análisis de hoy y hasta la próxima.